¿Tienen alguna duda de la primera parte? ¿Curiosidades? ¿Algo? ¿Qué decirte, Luciana? Yo soy geóloga. Pero bueno, acá estoy. Bueno, va a haber otras materias en las que te sientas más cómodo. Esta se hizo un poco No, larga. me gusta, pero me cuesta, me cuesta. Yo quería consultar, por ejemplo, en el caso que no tengamos un estudio o no tengamos una base de datos formada todavía, ¿cómo podemos hacer, si tenemos que hacer, no te digo una paternidad, pero una identificación de individuos, por ejemplo, o asignar alelos de cada uno si no tenemos todavía las frecuencias? Y cuando la primera vez que vos estudiás una población, por lo menos, no sé, estudiás 10 individuos y de ahí podés sacar una frecuencia. Yo cuando empecé a estudiar lo había hecho en un grupo, en una población chiquita que eran 7 grupos de individuos y basaba la frecuencia en esos mismos individuos. Entonces, por lo menos sabés más o menos cómo están distribuidos los alelos ahí. Pero sí, para hacer asignación genética del sitio, vos tenés que tener datos previos del lugar, sí o sí, si no, no podés. De hecho, vieron que yo la vez pasada había metido una parte forense de humanos, pero bueno, a mí los humanos no me parecen tan entretenidos. Y una curiosidad era que antes no existía una base de datos de los alelos de Argentina. Entonces, cuando se hacían análisis de culpabilidad de, no sé, asesinatos, violaciones o paternidades incluso, se usaban bases de datos de Europa. Entonces, eso obviamente arrastraba un error, porque la frecuencia de alelos de los europeos no es la misma que la nuestra. Pero bueno, era la limitación del estudio, era bueno, más o menos se usaba esa porque era la base de datos que había. A medida que se fueron haciendo cada vez más análisis de paternidad, etcétera, se armó una base de datos que ahora está colgada de la UBA, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que es contra la que se contrarrestan todos los análisis para sacar, bueno, incluso las paternidades de los hijos desaparecidos, etcétera, esos se basan todos en tablas de referencia. Por eso es tan importante todos los datos que vamos acumulando e irlos poniendo en bases de datos. No solo para nuestro estudio, sino, por ejemplo, no sé, alguien trabaja con Aguaraguazú y después viene otro y quiere seguir estudiando, entonces aumentar esas bases de datos, que ahora hay herramientas de bioinformática en GitHub, y eso se van cada vez aumentando estas tablas y hacen que los, digamos, los estudios, los análisis sean cada vez más exactos, ¿no? Porque si tenemos errores en las frecuencias, vamos a arrastrar un poco de error. ¿Alguna otra consulta sobre la clase, los que la vieron? Yo no les voy a contar de vuelta lo de forense, porque lo tienen grabado. Voy a sí repetir un poquito la parte de cómo analizamos las paternidades. Y quería saber si por lo menos les quedó claro que nosotros heredamos, cuando usamos los microsatélites, 2 alelos, ¿sí? Uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Puede ser el mismo, y en ese caso seríamos homocigota para ese locus, o puede ser distinto, ¿sí? ¿Hasta ahí van? ¿Bien? Si eso no lo tienen claro, estamos fritos, ¿eh? Bueno. Entonces arrancamos a partir de acá. Para las paternidades hasta ahora, a pesar de que se ha evolucionado un montón en genética y ahora la nueva ola es genómica, etc., para trabajar con muestras que son
digamos, de mala calidad o que tenemos pocas muestras. O sea, en mi caso que yo trabajo con monos y trabajo con muestras fecales, que podemos conseguir poquito ADN porque solamente tenemos lo que se arrastró del tracto digestivo, o por ejemplo para estos análisis de paternidad, que nosotros no queremos sacarle 1 litro de sangre a la gente y se hace con un hisopado apenas o con una gotita de sangre, o incluso para los casos forenses, donde nosotros de evidencias, imagínense, de crímenes, no vamos a tener grandes cantidades de ADN, tenemos apenas. Entonces, por eso se siguen usando los microsatélites, que son secuencias muy cortitas del ADN. Entonces eso permite, a pesar que nosotros tengamos poca muestra o de baja calidad, recuperar esas partes, ¿sí? Entonces los microsatélites que se usan generalmente están entre 100 y 300 pares de bases, con lo cual por más que esté bastante degradada la muestra, se puede sacar igual información de ese ADN. Y son estas secuencias repetidas, ¿sí? Pueden ser, en este caso yo puse como ejemplo uno que tiene 2 bases, que es GA, pero hay algunos que son de 3 o de 4 pares de bases, y secuencias repetidas así. Y el hecho es que son muy polimórficos, hay una alta variedad en la población, es decir, hay muchos alelos en la población. Cuantos más alelos distintos nosotros tengamos, va a ser más fácil distinguir entre personas, ¿sí? Piensen en cualquier carácter, no sé, por ejemplo, color de pelo. Si nosotros tuviéramos todos el mismo color de pelo, sería muy difícil distinguir una persona de la otra solo por esa característica, ¿sí? En cambio, si hubiera pelos de todos los colores, es más fácil decir, bueno, este tiene pelo verde, el otro que tiene pelo verde es mucho más probable que tenga alguna relación de parentesco, ¿sí? Lo mismo con este número de repeticiones. Entonces, lo que hacemos es, conseguimos la muestra, en el caso de paternidades, en los laboratorios se hace con una gota de sangre o con un hisopado de la boca, extraemos el ADN, como yo ya les conté, y deben haber tenido otras clases de extracción de ADN, y lo amplificamos, hacemos muchas copias de esos pedacitos que a nosotros nos interesa que tienen las repeticiones, ¿sí? Los hacemos mediante PCR. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar muchas repeticiones de estas 2 copias que nosotros tenemos, heredadas de nuestra mamá y de nuestro papá, ¿sí? Y esto hay 2 maneras de ver estas copias. Antes se usaba mucho los geles, donde van corriendo en base a su peso molecular. Cuantos más pares de bases tenga, más pesado va a ser, ¿sí? Y cuanto más pesado sea, más arriba me va a quedar en el gel. Entonces, esta banda puede ser, por ejemplo, un alelo de 10 repeticiones, y el de arriba puede ser el otro alelo de 11 repeticiones, ¿sí? Entonces, cuanto más arriba, más pesado. Lo que más se usa ahora son los secuenciadores automáticos, que te separan lo mismo, los 2 alelos que nosotros vamos a tener, pero en este caso, en vez de verlo de manera horizontal, lo vemos de manera vertical con unos fluorocromos, y estos picos que están acá, ahí, son lo mismo que estos. Lo único que acá los más livianos van a aparecer de este lado, y los más pesados van a ir apareciendo después en la corrida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son todos heterocigotas. Este es de 156 pares de bases, que puede tener, no sé, X número de repeticiones, y este más pesado tiene un mayor número de repeticiones, ¿sí? Así es como lo vemos. En un secuenciador automático se ve de esta manera, y solo tienen que fijarse el pico más grande. Los picos más chicos se les llama stutter, o son amplificaciones, son problemitas, digamos, en la PCR, que hace que se amplifique también un poco eso, pero nosotros vamos a darle bola solamente al pico más alto. En el caso de abajo, por ejemplo, como ejemplo, nosotros podemos pensar que este tiene 10 repeticiones, y si este pesa 8 pares de bases más, va a tener 4 repeticiones más, ¿sí? De estos que yo les decía que son de 2 pares de bases. Entonces, este de 182, nosotros sabemos por secuenciación, por otros estudios previos, digamos,
No importa ahora, pero es cómo se sacan los microsatélites. Nosotros, los que se usan para forense son 15 microsatélites que ya se sabe cuánto pesan, qué número de repeticiones son, etc. Entonces, así es como lo veríamos, ¿sí? El ejercicio que nosotros vamos a hacer, vamos a imaginarnos que en realidad sacamos uno de estos, con el dato de 15 marcadores, que sería esto. Esto es lo que nos tiran. Perdón, una pregunta. Si fuera homocigota, ¿cómo se vería? ¿Con Si un fuera solo homocigota, pico? se vería, por ejemplo, solo el de 156. Acá no se vería ningún pico, ¿sí? Ah, bien, un solo pico. Un solo pico, veríamos. Y en estas bandas de acá verías una sola banda. Bien. Y suele ser un poco más alto el pico, ¿no? ¿Qué? Ah, si es homocigota. Cuando es homocigota, el pico es más alto porque tiene más absorbancia de la fluorescencia, ¿no? Sí, eso todo cuando vos trabajás con muestras de buena calidad que vos sabés que partiste de la misma cantidad de ADN, ¿no? Cuando vos no sabés, cuando son evidencias forenses, por ejemplo, no podés regirte mucho por el alto del pico, ¿sí? Porque no sabés de qué ADN, de cuánto ADN partiste para hacer la amplificación. Claro, buenísimo. Bueno, acá vemos un ejemplo real de lo que sería cuando se hace un estudio de paternidad. ¿Cómo nos dan los picos de la madre, que sería la fila superior, cómo nos dan los del hijo y cómo nos dan los del padre? ¿Sí? Entonces, para hacer un análisis muy sencillo, como les había dicho en el video grabado, o sea, siempre los padres te tienen que dar lo que tienen, ¿sí? Lo que no tienen no te lo pueden dar. Si los padres tienen, por ejemplo, en este caso, el padre es homocigota para el 11, ¿sí? En el primer ejemplo abajo. O sea, que tiene 2 alelos 11. Al hijo lo único que le puede haber dado con sus espermas son alelos 11, ¿sí? No puede haberle dado otra cosa. Entonces, si nosotros, en este caso, perfecto, coincide. El hijo también es homocigota para el alelo 11. Entonces es probable que este padre le haya pasado ese alelo, ¿sí? Si el hijo fuese homocigota 13, por ejemplo, no sería posible que este padre se lo haya dado, ¿sí? Le haya dado ese alelo. Lo vamos a ver en más detalle después. Pero básicamente lo que hacemos es esto, es comparar los alelos de la madre y del padre, si es posible que ese hijo tenga esos dos, siendo hijo de estos, ¿sí? Por ejemplo, miren el tercero, que el hijo es homocigota 9, la madre es 9-10. O sea, perfectamente le podría haber pasado el 9, ¿sí? Y el padre es 9-11. O sea que también le podría haber pasado el 9. Cuando tenemos estos casos de que es posible que los padres le hayan pasado esos alelos, se les llama inclusión. Y si no fuese posible, se lo llama exclusión. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo mejor igual. Acá tienen, ese era el ejemplo cómo se ve de un secuenciador automático, que es básicamente lo mismo, pero yo quería mostrarles cómo se veía en geles antes, cuando lo corríamos. Acá tenemos bien dibujadito cómo sería el fragmento amplificado de la madre, ¿sí? La madre en este caso tiene 4 repeticiones y 3 repeticiones, o sea que tiene un alelo 4 y un alelo 3. ¿Sí? Nosotros cuando corremos, una vez que amplificamos, lo ponemos en el gel. Acuérdense que lo más pesado siempre va a quedar arriba, lo más liviano va a quedar abajo. Entonces, el que tiene 4 repeticiones queda arriba, es este de 4. Voy a poner todos los resultados para que se vean los números. Ahí está. Este de 4, ¿ven? Que está en rojo, es el de la madre, y la madre es 4-3. ¿Queda claro ahí los dos alelos? El padre, alegado, se le dice alegado cuando no se sabe si es el padre, ¿sí? Entonces el padre sospechoso vendría a ser, el que queremos saber si es el padre, tiene 3 repeticiones, 3 y
5 repeticiones, ¿sí? Entonces tiene estos 2 alelos, los 2 blanquitos. La cría, en este caso yo puse cría, pero puede ser hijo, es 3, 4, ¿sí? Entonces, la madre le pudo haber pasado cualquiera de los 2 alelos, porque es 3, 4, igual que el hijo. Pero si este fuese el padre, solo le podría haber pasado el 3, ¿sí? El 5 no, porque no lo tiene. Entonces, la cría 1, que es posible que la madre le haya pasado el 4 y el hijo y el padre le haya pasado el 3, esto es una inclusión, ¿sí? Acá no podemos descartar a simple vista. Pues nosotros hacemos esta evaluación a simple vista y después hay un análisis estadístico que se hace también respecto de las frecuencias en la población de estos alelos. Pero este es el primer paso, ver si es posible que se lo hayan pasado a los padres o no. En el segundo caso, en la cría 2, tiene un genotipo, se llama genotipo, los números de alelos que tienen, 3, 6. Entonces, en este caso, es posible que la madre le haya pasado el 3, pero si este padre que tiene 3 y 5, no le podría haber pasado este alelo, ¿sí? Le podría haber pasado el 3, pero si nosotros estamos seguros de que la madre es la madre, o sea, la madre sí o sí le tuvo que haber pasado el 3. Entonces, este alelo 6 tiene que haber venido de algún otro lado, ¿sí? A esto se lo llama exclusión, porque este padre no podría ser el padre de esta cría. Bueno, y eso que nosotros vemos con un locus, se hace con varios loci, con 15, que son los que se usan en humanos. En cada especie puede haber un distinto número de microsatélites que se analizan, pero este ejemplo que nosotros vamos a ver es con 15 de humanos. Y entonces para ese vamos sacando el genotipo, ¿sí? Vamos haciendo lo mismo, viendo qué alelos tiene la madre, qué alelos tiene el padre, qué alelos tiene la cría, y comparando, diciendo, bueno, si nosotros estamos seguros de la maternidad, decimos, bueno, la cría 1, por ejemplo, es 3, 4, el 4 pudo venir de la madre y el 3 del padre. ¿Esto es una inclusión? Sí. La cría 2 es 3, 6. Si el 3 vino de la madre, el 6 no pudo haber venido de este padre. Eso es lo que habíamos dicho antes. Lo mismo con los otros loci. Entonces, en este caso, 9, 2, el 9 no pudo haber venido de la madre porque no tiene, el 2 debe haber venido de la madre, y el 9 pudo haber venido del padre, ¿sí? Está bien, es una inclusión, es posible. En cambio, la cría 2 es 2, 4. Entonces, el 2 pudo haber venido de la madre, no pudo haber venido del padre porque no lo tiene, y el 4 no pudo haber venido ni de la madre ni de este padre. Entonces, otra exclusión, ¿sí? Y ahí vamos descartando. No parece ser la cría 2 hija de este padre. Entonces, todos estos genotipos de la cría 1 dan inclusiones con el padre alegado, mientras que las de la cría 2 dan exclusiones, ¿sí? Bueno, hay uno que podría ser, que es el 3, pero está excluido de 4 loci que analizamos, 3 dan exclusión, dan que no es muy posible. Entonces, lo que les decía antes, hay una primer parte que es esto, ver si se corresponden o no se corresponden, y después hay otra parte que es ver, bueno, porque siempre puede por azar coincidir, ¿no? O sea, si son pocas las variables, no pasa en humanos que tenemos muchos alelos distintos, pero cuando nosotros trabajamos con otras especies muchas veces hay pocos alelos, y puede ser que coincidan por azar, y no porque tienen una relación de parentesco. Entonces, para eso hay que hacer un análisis estadístico. Incluso si me coinciden los 15 marcadores, después tenemos que ver cuánto de eso puede ser por vinculación de parentesco y cuánto por azar. Y la parte del azar me la va a dar el estudio previo que yo tengo que tener de la población, de qué frecuencia tiene ese alelo en la población, ¿sí? Si ese alelo es muy frecuente en la población, no me va a servir mucho para el análisis estadístico, porque va a ser muy común
En cambio, si es un alelo muy, muy raro, imagínense, no sé, pelo verde, va a ser, o sea, y tenemos un niño con pelo verde y es muy posible que sea de la persona que lo tenga, ¿sí? Perdón si soy muy básica en la explicación, pero es para que entiendan. Entonces, para generar estas bases de datos, cuando se generan también es importante que esas bases de datos estén en equilibrio de Hardy-Weinberg y tienen que tener una serie de cosas, de requisitos que tienen que cumplir para hacer una base de datos que se pueda utilizar para este tipo de análisis. Piensen siempre que estamos metiendo gente presa o diciéndole que es paternidad, entonces tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de ellos es, bueno, que tenga Hardy-Weinberg, que la distribución de las frecuencias alélicas y genotípicas sean conocidas, que se conozca también la heterocigosidad, el poder discriminativo, que eso es una cuenta que se hace dependiendo de cuántos alelos tengo yo en cada locus, y el poder de exclusión, que también eso se saca dependiendo de cuántos marcadores nosotros tenemos para hacer este cálculo. Y la tasa de mutación, ¿no? Si nosotros tenemos una muy alta tasa de mutación, lo que puede pasar es que tengamos una exclusión con el padre, por ejemplo, pero no porque no sea el padre, sino porque mutó en ese corto tiempo, ¿sí? Que mutó cuando se hizo la gameta, mutó, y entonces nos da una exclusión. O sea, se agregó, por ejemplo, una repetición más, un CA más. Y ahí vamos a... Entonces, para saber cuánto error podemos cometer, tenemos que conocer la tasa de mutación también. Entonces lo que terminamos teniendo es esto, la tabla de frecuencias alélicas, que la van a necesitar. Fíjense que está en el práctico, en el Word. Las últimas 3 hojas son estas tablas de frecuencias alélicas. Yo me las imprimí, las van a necesitar ahora para hacer el ejercicio. Y entonces acá te dice, de este marcador, este sería cada uno de los loci, este es el nombre del marcador. Hay gente que tiene 10 repeticiones, 11 repeticiones, 12 repeticiones, ¿sí? Y esta es la frecuencia en la población de ese alelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé, es más común el 14 en la población, en este locus D8S1, que los otros, ¿sí? Tienen menor frecuencia en la población. Bueno, como les decía antes, para hacer análisis estadístico, básicamente lo que se hace es ver la probabilidad de que sea por parentesco sobre la probabilidad en la población. Esto ya lo tienen que haber visto. Lo paso al ejemplo. ¿Cómo se hace el cálculo en la vida real? Se hace así. Por ejemplo, nosotros tenemos un hijo heterocigota, AB, en este caso. Que acá piénsenlo, 11 repeticiones, 15 repeticiones, ¿no? AB es una simplificación de esos números. Entonces, ¿cómo se hace la cuenta? Si nosotros conseguimos inclusión para todos, tenemos que hacer la siguiente cuenta. Tenemos que hacer la probabilidad de la madre de que me haya dado el alelo A por la probabilidad de que el padre me haya dado el alelo B, ¿sí? Y eso depende de los genotipos de los padres. Si la madre, por ejemplo, es homocigota para el alelo A, la madre es AA. La probabilidad de que la madre me haya dado el A es 1. ¿Sí? Acá tenemos solo 3 números. Puede ser 1, puede ser 0,5 si el padre tiene ese alelo y es heterocigota, o 0 si no lo tiene. ¿Sí? Entonces, acá es la probabilidad de que la madre le haya dado ese alelo por la probabilidad de que el padre le haya dado ese alelo, más la probabilidad de que la madre, que sea al revés, ¿no? Que la madre le haya dado el B y que el padre le haya dado el A. Hasta ahí todo bien. Sobre lo mismo, si nosotros sabemos y conocemos a la madre, sabemos que la madre tenemos certeza, lo mismo, que la madre le haya dado el A, pero en este caso un random father, es decir, cualquier persona de la población, le haya dado el alelo B, que son estas frecuencias que les mostré en la tabla recién. Entonces ahí, si nos da alelo B, tenemos que ir a la tabla, buscar el número de la frecuencia en la población y reemplazarlo ahí. ¿Sí?
Y otra vez, al revés, la probabilidad de que haya sido al revés la repartija, que la madre le haya dado el B, y que cualquier persona de la población, un random father, le haya dado el A. Entonces, este es el cálculo básico que tienen que hacer para todos los alelos, ¿sí? Y en el caso que nosotros no conozcamos la madre, en este sitio, en vez de poner 1, 0, 5, 0, que es la probabilidad de que la madre le dé ese alelo, va a ser también la probabilidad en la población, que también va a salir de tabla, ¿sí? Y esto hace que en vez de tener 1, 0, 5, 0, nosotros tengamos todos estos porcentajes chiquitos de frecuencia en la población, y va a ser, al final de cuentas, que el cálculo estadístico de la paternidad no sea tan alto, ¿sí? O sea, si nosotros desconocemos la madre, estos números nos van a dar más pequeños, y el porcentaje que nosotros conozcamos con certeza al padre va a ser menor. ¿Por qué? Porque de los dos alelos que tiene el hijo, nosotros no vamos a saber cuál le dio. Vieron que era fácil descartar, bueno, la madre le dio el 3, entonces el hijo tiene el 4, y si no se le dio a este padre, listo. Si nosotros no conocemos la madre, no podemos hacer ese razonamiento. El padre le puede haber dado a cualquiera de los dos. Entonces eso complica el cálculo, hace que sea menos eficiente. Por eso generalmente cuando vas a hacer una paternidad, si tenés a la madre no te la cobran, porque facilita el estudio. Entonces, se calcula, esa cuenta que les conté que se hace para cada uno de los locus. Y después se multiplica por todos los locus que se calculó. En este caso van a ser 15. Y la probabilidad de paternidad se calcula como ese número total que obtenemos sobre índice de paternidad, se llama por eso IP, sobre IP más 1. Como les dije antes, si desconocemos la madre, los cálculos nos van a dar menos exactos. Y en humanos, o sea, casi siempre tiene que dar un 9, 9, 9 más grande, ¿no? Imagínense si nos dan un 100% es 100% la probabilidad, no, es 99% la probabilidad de que tu papá sea tu papá. Es 1 en 100, no es nada. O sea, tiene que ser muchos 9. Nosotros los humanos tenemos, o sea, alta probabilidad de cruzarnos con mucha gente. Imagínense en una cancha de fútbol, podríamos tener muchos padres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Piénsenlo acá, y lo pensamos entre todos. Fíjense, la madre, estos son cada uno de los marcadores, ¿sí? Dice 1 y 2 porque son los dos alelos. Entonces, miren el hijo primero. El hijo es 15, 16, ¿sí? La madre es 16, 17 y el padre es 16, 16. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacen el razonamiento de quién le dio qué? Y la madre le dio el 16 y posiblemente ese no sea el padre entonces, ¿verdad? Bien, vamos, muy bien, sí, exactamente. Entonces nosotros tenemos, si acá conocemos la madre, sabemos que la madre es la madre, entonces el 16 se lo dio la madre, el padre no tiene 15, exclusión de para este loci, ¿sí? Ahí tenemos una exclusión. Miren el segundo. Vamos, otro. Delfina. El segundo es el THO1. Sí. Y sí, el padre le puede haber dado el alelo 9. ¿Le pudo haber dado? Acá estamos seguros que la madre es la madre. Entonces el hijo es 9, 9.3. La madre le tuvo que haber dado el 9, porque 9.3 no tiene. Y entonces... ¿Pasa lo mismo que en el caso, que en el alelo anterior? Perdón, en el loci anterior. Claro. Es otra exclusión, ¿sí? O sea, tampoco. Ese no va. Ya tenemos dos exclusiones de dos que miramos.
Y fíjense, seguimos haciendo lo mismo acá, 28, 31. La madre le dio el 28 porque no tiene otro para darle, y este padre no tiene 31. ¿Sí? Entonces acá podemos decir que hay una gran cantidad de exclusiones. Este sería el resultado final. El padre no le pudo haber dado, ¿sí? Tiene todos estos que están marcados con rojo, son todas las exclusiones que hay. Entonces ahora lo que quiero es que hagan es el ejercicio 2, que lo piensen, que lo tienen ahí en la guía, que tiene 2 padres posibles. Entonces, que me digan cuántas inclusiones y exclusiones tiene cada uno de los padres. Y después vamos a hacer, y en el caso de que sean inclusiones, lo que quiero es que traten de hacer la cuenta que les había pasado antes. Ese que era la probabilidad de la madre, ahora se los voy a mostrar. Sacan la probabilidad de que la madre le haya pasado ese alelo por la probabilidad de que el padre le haya pasado ese alelo, más la probabilidad de que fuese al revés, que la madre le haya pasado ese alelo sobre el padre ese alelo, sobre la probabilidad de la madre ese alelo, la tabla, el número en la tabla que tienen para ese alelo, y al revés, la probabilidad de la madre por la probabilidad en la tabla para el otro alelo, ¿sí? Les dejo, ¿qué hora es? Media hora, a las 7 nos encontramos y vemos este. Y hagan el 3 también, que no tienen que hacer el cálculo estadístico, solo ver cómo se dificulta cuando no tenemos a la madre, ¿sí? Hagan inclusión, exclusión del 2 y del 3 y cálculo estadístico del 2, si pueden. Mañana a las 7, profe, ¿verdad? Es un toque. A las 7, en 15 minutos lo sacamos. ¿Les parece bien? ¿Nos encontramos a las 7 entonces? Sí. Bueno. Fíjense, tienen en el Word con todo el ejercicio. Solo 2 y 3. Bueno, nos vemos en un ratito. ¿Y alguno que me quiera ir contando? ¿Qué padre le parece que es más probable que sea el padre? Profe, Sí. yo me colgué un poco con la fórmula, pero básicamente las inclusiones y exclusiones de este ejercicio 2, claramente a mí me dan muy altas posibilidades de que el padre alegado número 2 sea el padre, porque el padre alegado número 1 tiene un montón de exclusiones. De hecho, en, en la primera eh, en la primera vez que calculé las inclusiones, todas me dan exclusiones, y en la tercera también todas me dan exclusiones. Perfecto. Entonces el padre 1 lo podemos descartar simplemente porque tiene una gran cantidad de exclusiones, ¿sí? Sin hacer un análisis estadístico. Ya con inclusión-exclusión lo descartamos. Decimos, no puede ser. Si fuera, por ejemplo, que tiene de 15 una exclusión,
ahí tendríamos que ir a ver la tasa de mutación, si fuese muy alta, o revisar nuestros datos, si, no sé, metimos la pata en algo, ¿sí? Si nos da una sola exclusión, entonces es probable que haya un error, o que haya habido una mutación, o algo. Pero si nos da tanta cantidad de exclusiones, ya podemos descartarlo, y no tenemos que hacer el análisis estadístico. Perfecto, ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ahí sí, profe. Buenísimo. Pero para el padre alegado, si bien a mí me aparecen todas inclusiones, sí hay que hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el paso 2. Una vez que pasa este análisis de inclusión-exclusión, ahí tenemos que ver cuánto puede ser por azar, ¿sí? Tenemos que hacer esa cuenta que le llaman likelihood, que es la que yo les mostré antes, que es esta, ¿sí? Que la base teórica es... me fui. Es esta, índice de verosimilitud, ¿sí? Es básicamente, esto se usa para muchas cosas, no solo para estos análisis. Cuando nosotros analizamos verosimilitud, siempre analizamos la probabilidad de que algo suceda por lo que nosotros, por la hipótesis que nosotros tenemos, sobre la probabilidad de que sea por azar, ¿sí? En este caso sería porque es el padre versus la probabilidad de que sea, de que compartan ese alelo por azar, ¿sí? Es esto, sale de esta parte de la guía que ustedes tienen. Entonces, bueno, yendo a la estadística, estamos todos de acuerdo que el 1 es el más probable. Entonces ahora, para hacer la cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos, en el caso del 1, que era heterocigota 15-17, ¿sí? La probabilidad de que la madre le haya dado el 15, por la probabilidad de que el padre le haya dado el 17, más la probabilidad de que la madre le haya dado el 17 por la probabilidad de que el padre le haya dado el 15. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, como la madre es heterocigota, como la madre no tiene 15, no le puede haber dado el 15, ¿sí? Nos da 0. Y como el padre no tiene el 17, no me pudo haber dado tampoco el 17, ¿sí? Entonces, 0. Esta parte de la fórmula, ¡pim!, se me va. Entonces, bueno, al revés. La probabilidad de que la madre le haya dado el 17, tenemos que es 1. ¿Por qué? Porque es homocigota la madre. No le pudo haber dado ninguna otra cosa que no fuera el 17. Entonces es 1. La probabilidad de que el padre le haya dado el 15 también es 1, porque no tiene otra cosa para dar, ¿sí? Entonces, esta parte de la fórmula me queda 1, 1, ¿sí? Esta parte se me va, esta me queda 1 por 1. La parte de abajo, bueno, yo copié en esta tabla que hice, porque es lo mismo abajo, ¿sí? Porque la madre tenemos certeza de maternidad, y en estos lugares irían los agujeros de las frecuencias en la población. En este caso, donde hay 0, ya está, ya sabemos que cualquier cosa por 0 es 0. Entonces directamente ni buscamos esa frecuencia en la población, ¿sí? Pero de este, que es 1 por la frecuencia en la población, sí buscamos el número. Y si vamos a tabla, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar para este marcador, que era el primero, D3, S1, la frecuencia en la población del alelo 15. ¿Sí? Entonces, acá, vamos a la tabla, en la primera columna, acá, el alelo 15, ven, acá está el número de alelos, y acá están los loci. Entonces, acá 15 me da 0.35, bla, bla, bla. Y lo puse acá, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Lo pudieron hacer? Ese sería el cálculo estadístico de ese marcador.
¿sí? Nosotros ya descartamos los alelos que no le pudo haber dado el padre ni la madre y nos quedamos solamente con la probabilidad de la parte que sí le pudieron haber dado, la frecuencia que puede haber sido, en este caso la parte superior va a ser 1 sobre 1 por 0,35, que es 1, que es 0,351, perdón. No vayan a hacer un viral con esto. Y entonces nos da, digamos que es bastante alta, ¿no? Porque la frecuencia de la población es más baja. Y así lo repetimos para cada uno de los alelos. Fíjense en este caso que yo también les dejé en el siguiente, que es homocigota 9.3, el hijo. En ese caso no se nos va ninguno de los términos, ¿ven? Porque la madre es heterocigota para ese alelo, el padre es homocigota, el padre agregado. La madre es heterocigota, entonces va a 0,5, el padre es homocigota, entonces va a 1. Entonces, en estas cuentas siempre nos vamos a tener o 0, o 0,5, o 1, ¿sí? De los padres. Los otros números van a ser los que salgan de tabla. Lo mismo, busco para el alelo siguiente, que es THO1, la frecuencia en la población de 9.3. ¿Sí? Y acá me da, lo buscamos acá, me da 0,231. Y con eso lo lleno ahí. ¿Está bien? ¿Hasta ahí siguieron o pudieron hacer? O pongan manito, algo. Digan sí. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo para todos, fíjense, yo acá lo hice para todos, ¿ves? Van descartando. Los que tienen 0 se les van, les quedan solo los términos donde hay frecuencia. Entonces ahí reducen lo que tienen que ir a buscar a tabla, ¿sí? Y acá yo lo hice para todos los marcadores, te termina dando estos números, para cada uno voy a tener 15, ¿sí? Y después, como les decía, de la fórmula, para sacar el índice de paternidad total, nosotros tenemos que multiplicar este número, que es el que me resultó para cada uno de los loci, ¿sí? Fíjense que cuanto más baja es la frecuencia en la población, por ejemplo, acá hay uno que tiene muy, muy baja, ¿ven? Este alelo es muy, muy raro, que era el 8, el 8 números de repeticiones de uno de los loci, es 0,04. Este número me va a dar más alto, ¿sí? Cuanto más baja sea la frecuencia en la población de un alelo, más alto va a ser que ese vínculo sea por parentesco. ¿Está bien? Y esto, bueno, es solo matemáticas. O sea, multiplican todos estos números que le dieron para los 15 alelos, para los 15 locus, perdón, les termina dando un número, que es la probabilidad de paternidad. Ese número, acá en la fórmula, como les decía yo, es el índice de paternidad sobre el índice de paternidad más 1, nos va a dar el famoso número con el número de 9 de cuánto es, acá no sé, es 1 en 1 billón, una cosa así. ¿Sí? Entonces, este padre, cuando nosotros le entregamos el informe de paternidad, por si se pone contento o triste, no sabemos, le decimos, bueno, tenés inclusiones en todos los alelos, más tenés este porcentaje, o este número de que sí, de que no se deba al azar, de que se deba a un vínculo real, ¿sí? Y lo mismo piénsenlo para casos criminales, ¿no? O sea, cuando coincide una muestra, nosotros tenemos una muestra, por ejemplo, de, horrible lo que voy a decir, semen en una bombacha, y la muestra del posible violador, se hace lo mismo, ¿sí? Se coteja. En ese caso no va a ser por vínculo de paternidad, pero va a ser si todos los alelos coinciden
y se calcula con la frecuencia de la población, que es muy poco probable que sea otro individuo, entonces, bueno, da estos números altos, digamos, de probabilidad de que sea ese el individuo. Se usa para identificación de personas también. Entonces, bueno, les cuento un poquito la matemática de CSI, es esta. ¿Entendieron más o menos? Tengo una duda. Sí. En el marcador número 2, Sí. que el padre era homocigota y la madre TH1. heterocigota. ¿Este TH1? Sí. Sí. O sea, no sé si por ahí tengo mal en la fórmula, pero había puesto la probabilidad de que la madre le diera el alelo A, 0,5, la probabilidad de que el padre le diera el alelo B, 1, Sí. y después la probabilidad de que el padre le diera el alelo B, 1, y la probabilidad de que la madre le diera el alelo A, ahí tengo, sería 0,5, de que el padre le diera el alelo A, perdón, No, sería 0. el padre siempre va a tener la misma probabilidad de darle 1, ¿sí? Porque el padre es homocigota. Claro, pero de darle el alelo A, sería 0. Sí, lo que pasa es que acá tanto alelo A como B son el mismo, ¿sí? Entonces tenés las dos veces repetido, fíjate, este es, ¿sí? La probabilidad de que la madre le dé el 9.3 es 0,5, ¿sí? Sí. Pensarlo así. La probabilidad de que el padre le dé el 9.3 es 1, porque somos Claro. homocigota. Y al revés, la probabilidad de que la madre le dé el 9.3 también es 5, porque acá al revés no importa, porque como es homocigota, el hijo, ¿sí? Se va a repetir 2 veces la misma cuenta. Entonces tengo que tener en cuenta si el hijo es homocigota para ese alelo. Si vos haces la cuenta directamente, no tenés que tener en cuenta nada, solamente pones ahí el alelo, los alelos, A y B los reemplazás en este caso por 9.3 y 9.3. Bueno, entiendo. ¿Sí? Entonces Sí. ahí te va. De nada. ¿Alguien más? ¿Consultas con esto? Solo un poco más de tiempo para sentarse y hacer todos los cálculos varias veces. Sí, Pero por eso yo ya se está muy los bueno. hice, ya se los había hecho digerido, digamos, para que sigan el razonamiento. Y piensen ahora un poquito el 3, el ejemplo 3, si lo vieron, si no lo vieron, que tenemos solo, ¿lo ven? Profe, Sí, en el que no hay conocimiento de la madre, ¿no? sí. Yo tengo un 100% de inclusión, Sí, pero eso no significa tanto en este caso porque no reconocemos a la madre, ¿no? no. Acá, si hicieran las cuentas, que no se las voy a hacer porque no soy tan malvada, el número que nos daría no sería un 09999 como nos dio el otro. Porque los porcentajes de la madre ya no van a ser ese 1 y 0,5, sino que van a ser estos números de tabla, ¿sí? Que son mucho más bajos. Entonces eso nos va a bajar un montón el número de 9 que vamos a conseguir en el análisis, ¿sí? Entonces, este podría ser el padre, ¿sí? Pero porque nosotros nos es mucho más difícil descartar una madre acá. Imagínense, por ejemplo, acá, sí, te da inclusión, pero hay algunos casos donde si nosotros supiéramos que por ejemplo, miren nosotros decimos, bueno, el 29, sí, es probable que el 29 se lo haya dado este padre. Ahora, si nosotros conociéramos a la madre y la madre fuese 29 homocigotas, para hacerla fácil,
Pues, ahí, ¿ven cómo cambia? Ahí esto sería una exclusión, porque el 29, entonces sabemos que vino de la madre sí o sí, entonces este 28 le daría una exclusión. ¿Sí? Si nosotros sabemos de dónde viene la madre, es más fácil descartar que uno de sus alelos pueda no ser de él. Acá el padre tiene dos opciones, digamos, que le pudo haber dado, que nosotros lo estamos pensando el cálculo. En cambio, si sabemos la madre, generalmente ya le descartamos uno y al padre le queda solo uno para coincidir o no. ¿Sí? Bueno, y en la guía también tienen una cosa simplificada de, por ejemplo, para hacer la cuenta y no tener que hacer la cuenta random mother, random cuál que le dio la madre el padre, algunos casos simplificados cuando el padre alegado es homocigota para un alelo, el hijo homocigota para otro alelo, la madre heterocigota, ahí ya tienen el X, que sería la parte de arriba de la fórmula, sobre el Y, resumido, ¿sí? Entonces acá ya les cancelaron los ceros que podría haber pasado, etcétera, y les da la fórmula resumida que ustedes tendrían que usar para hacer el cálculo. A mí me interesaba que la vieran el desarrollo de la fórmula porque eso hace que vos sepas de dónde viene ese razonamiento, ¿sí? Pero acá, bueno, para que sepan que no es tanto el trabajo que hay que hacer en los laboratorios forenses, hay cuentas más resumidas. Y lo mismo para cuando no se conocen la madre. Para cuando no se conoce la madre también hay una serie de cuentas ya hechas donde ya se sabe cuando vos vas a descartar los que no son posibles, etc. Entonces estos son los dos ejemplos que les dejo y que lo tienen también en la guía. Y colorín colorado, este encuentro sincrónico se acaba. Si tienen dudas, este es el momento. De esto, o si no me pueden preguntar también del bloque 6, que también se los di yo, si es que lo vieron. O pueden retirarse a otras actividades. ¿Y cuál es la idea, Luciana? ¿Hay que completar las cuentas y enviarlo? ¿Cómo sigue esto? No, yo no les iba a hacer una evaluación sobre esta parte. La evaluación mía son unas preguntas generales, más que todo del bloque 6, que me parece que tiene un montón de contenido de donde se pueden aplicar los marcadores moleculares en general. Que son varias preguntas, le van a salir random a uno a otro, como para que no se puedan pasar tanto las respuestas. Y eso. No, esto se los quería mostrar, o sea, la idea era que lo hiciéramos acá en el momento, como que lo trataron de hacer, por eso el desafío de, si yo se los cuento todo, como que no aprenden nada, si se tienen que sentar ustedes con los números, lo tienen que pensar un poco más. Y eso, quería mostrarles tipo, en el mundo real cómo se aplican este tipo de cosas, en cosas aplicadas, bien así, no tan teóricas. Esa era la idea. Pero no, si tienen ganas hacen las cuentas, si no, no. Del otro bloque nada, ninguna duda. Los videos son muy claros del otro bloque, están muy buenos. Yo los voy a volver a mirar, porque bueno, en general vengo haciendo eso, así que todavía no tengo dudas, pero no descarto que aparezca. Bueno, Sí. cualquier cosa saben, me pueden escribir al foro y Bueno, estamos en contacto. me parece que ese es el plan para el fin de semana largo. Ver los videos de nuevo. Y armar el arbolito, no se olviden. Bueno. Es una locura lo que voy a preguntar, pero respecto a esto de los casos de maternidad principalmente, ¿en algún momento escuchaste si se pensó de que
niño o niña que nazca tenga un archivo donde estén estos 15 locus de su madre especificados, una especie de documento, por si se necesita tener estos datos en algún momento? No conozco de ningún proyecto que haya para hacerlo. O sea, hasta ahora se hace a pedido, digamos. Pero no que conozca, no. Así como se guardan células madres de los cordones umbilicales y demás cuestiones ahora. Solo por curiosidad. Sí. No, pero está bueno. Se puede proponer en clínicas de maternidad, decir, te hago el ADN apenas naces. Por ahí hay muchas madres que no quieren que se sepa la paternidad o hay que ver. Es todo un Y tema. en el caso de la fauna, ¿no? Estas bases de datos, vos mostraste los ejemplos para los monos, ¿no? Mm. ¿Para qué otros animales existen bases de datos? De acá, por ejemplo. Yo sé que para Aguaraguazú hicieron también para ver si las poblaciones pertenecían, digamos, tenían flujo génico entre poblaciones. Eso se hace mucho, tomar muestras en algún lugar y en otro para ver si esas poblaciones tienen conexión. Y sé que para Aguaraguazú hay esa base de datos, pero no. No quiero sonar poco humilde, pero no hay mucho más hecho en Argentina, al menos en otras especies. Yo también yo trabajé en el laboratorio, el doctorado lo hice en un laboratorio donde hacían forense y de ahí se me ocurrió esto, de las bases de datos que yo veía que utilizaban en humanos para usarlo para el tráfico de monos. Entonces me vino la idea de ahí, pero en general los estudios que se han hecho son más para ver dispersión, ver barreras geográficas, por ahí no lo hacen con un enfoque tan de aplicación, digamos, de ubicación de animales de cautiverio o algo así, eso, no. Hasta ahora, ojalá se haga más. Sé que hay, y en África lo hacen mucho, lo han hecho para saber, por ejemplo, encuentran colmillos del tráfico y entonces le pueden hacer un análisis de ADN y saber si esos colmillos eran de qué país de África provenían. Entonces con eso ubican. También se usan mucho los que trabajan con peces, porque quieren saber dónde migran los peces o de qué grupo son, porque son distintos. Lo han hecho también para ver cuando se habían escapado. Por ejemplo, criaban peces en algunos lugares y querían ver si los peces que estaban en el río se estaban escapando de estos lugares donde los estaban criando. Y hay varios ejemplos así en el mundo con aplicaciones. Igual en el video vos mencionás el uso del barcode, ¿no? Si no entendí mal, que lo utilizaron para el caso de la comida, ¿no? Sí, ese es el que doy acá en la grabación. Ese, por ejemplo, la base de datos ya estaría, porque es solamente tener la secuencia de la especie. Cuando vos tenés que ubicar a qué especie se refiere, es más fácil, porque ya existe una base de datos bueno, que está el barcode y también en la base de BLAST no me sale ahora, en CBI, que vos tenés varias secuencias de cada una de las especies. Entonces vos podés amplificar algún gen, lo metés ahí en BLAST, que básicamente lo que hace es comparar y te dice, esto es muy probable que sea de tal especie. Cuando es a nivel de especie es más fácil la identificación. Las bases de datos estas son para identificar individuos o poblaciones dentro de una especie. Entonces ahí es como más chico. Claro, claro. Pero también se usa para ver, por ejemplo, no sé, árboles comidos, sacan ADN y sopan donde está masticado el árbol, sacan ADN, lo analizan, lo mismo con barcode, pueden sacar y dicen, bueno, esto se lo comió un ciervo, esto se lo comió una cebra, pueden sacar la especie que comió eso. A nivel especie sí está más fácil. ¿Y esos estudios son, acá en la Argentina, son caros, son accesibles?
El año Estos pasado son los eran que- un poco más accesibles, ahora hay que ver con el tema dólar, etcétera, por ahí se complica un poco más. Pero sí, siempre es más caro hacerlo en Sudamérica que en Estados Unidos son más baratas las cosas, nosotros las tenemos que importar, acá siempre es más caro. Y las muestras de barcode no se procesan acá, ¿no? Se mandan a otro lado. Las muestras, el barcode hasta el año 2000, hasta este año había como un convenio que vos mandabas las secuencias y te las secuenciaban gratis. Ese no se sabía si lo iban a renovar o no, porque ellos por algún motivo tenían interés, digamos, en tener todas estas secuencias. Entonces vos podías mandar, no sé, patitas de arañas o qué sé yo, si sabías la especie mandabas lo que le llaman voucher, que era la foto del espécimen, etcétera. Lo mandabas y te devolvían la secuencia gratis, que era la secuencia del CO1, que es una secuencia bastante corta, te las analizaban gratis. Y eso era a través del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Yo creo que lo van a seguir haciendo, porque este año creo que no lo deben haber hecho, porque no hubo casi muestreos ni nada. Pero no sabría decirte bien hasta qué año va a ser eso. Está bien. Es interesante para cuando se encuentran restos de animales atropellados, que no encontrás el animal entero, y podés entonces con un poquito saber qué bicho es, ¿no? Sí. Y por eso la idea del barcode, cuando pensaron el barcode, lo pensaron para esto, para poder escanear, por ejemplo, productos que pasaran la aduana. Entonces ahí chequear realmente si lo que estaba pasando eran los animales que decían que estaban pasando, ponerle que fuera carne, como este trabajo, chequear, y la idea también, no sé cuánto se había avanzado, pero en algún momento era como para hacer todo más rápido, que fuera casi como un escáner y no hubiera que hacer extracción de ADN y esto y lo otro. Eso se avanzó un poco, pero no sé en qué estadio están, no sé cuán fácil sea. Por ahí en un par de horas se puede hacer. Pero sí. La idea del barcode era que fuera una herramienta para combatir el tráfico de fauna y todo eso. Qué impresionante la estafa con la comida, ¿no? Cualquier cosa eran Sí. los animales. No lo dije en la grabación. En el trabajo ese que Pero mostraste. lo loco era que habían encontrado, bueno, más allá de que te vendan pato por liebre, como ya es el dicho, que había canguros. O sea, estaban en África y había canguros. O sea, que eso tuvo que haber venido de otro continente. Entonces ya, no sé, cualquiera. Eso te muestra un poco el nivel del tráfico y que no solo es en Sudamérica, ¿no? O sea, bueno, chicos, me despido. Cualquier cosa, duda, dato curioso, consulta, me escriben, ¿sí? No sean tímidos, a mí no me molesta, me divierto. Bueno. Buen fin de. Gracias. Esta semana la tuvieron medio espesa. Movida. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.